Yori, Rubí. Bien. Empezamos con la sesión de hoy que tiene que ver con coherencia y cohesión textual. Vamos a observar un video rapidito de 1 minuto. Me gustaría que tomen apuntes porque es necesario manejar algo de teoría para poder entender un poco más los textos. Entonces, hay 7 propiedades textuales. Luego les paso el enlace también de este video. Hay 7 propiedades que todo texto debe tener. Hoy vamos a hablar de 2 de ellas en estos primeros minutos. Vamos a hablar de la coherencia y la cohesión más o menos hasta el mediodía. Y luego vamos a trabajar en función a estas características que presentan los textos. Entonces, empezamos. Voy a compartir la pantalla para poder seguir con la clase. Listo. Las 7 características que debe reunir un texto para ser considerado como tal son las siguientes. Un minuto. Vamos a retroceder un poquito el video. Me confirman primero si se escucha, si se ve. Las 7 características. Confirmen por favor al chat. ¿Sí? ¿Se ve? Ah, ya. ¿Se escucha también? Sí. Ya. Anotemos por favor. Luego les paso el enlace también. Les paso el enlace, ¿ya? Pero este es un video corto. Es un video sencillo. Es el más sencillo que puede haber donde están las 7 propiedades de los textos. Presten mucha atención. Las 7 características que debe reunir un texto para ser considerado como tal son las siguientes. Cohesión hace referencia a la superficie textual, es decir, a cómo se conectan las distintas partes del texto. Se consigue mediante el uso de conectores, como en iba a salir, sin embargo, comenzó a llover y me quedé en casa. O sustituciones como en Pedro trabaja y Luis hace lo mismo. Coherencia hace referencia a que el texto tenga sentido, es decir, a que su información sea lógica. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados es coherente. Puede haber textos cohesionados pero incoherentes, como los 5 continentes son 4, América, Asia y Europa, o textos coherentes pero sin cohesionar, como en bien, pues, ¿dónde vivías? Intencionalidad hace referencia a la actitud del emisor del texto, es decir, a que consiga transmitir información o alcanzar cierta meta. Aceptabilidad hace referencia a la actitud del receptor del texto, es decir, a que adquiera nuevos conocimientos o considera el texto como relevante para él. Informatividad hace referencia a la cantidad de información conocida o novedosa que contiene un texto. Un texto que enuncie "el mar tiene agua" no es informativo. Situacionalidad hace referencia a los factores que hacen que un texto sea relevante en cierta situación o contexto. Una señal de tráfico en un cuarto de baño no cumpliría este criterio porque ahí no cumple su función situacional. Intertextualidad se da cuando un texto hace referencia a otros textos previos o a los contenidos de estos. Por ejemplo, un texto que mencione a Sherlock Holmes se referirá al personaje principal de las novelas de Conan Doyle. Bien. Como hemos podido observar, escuchar en el video, hay 7 propiedades de los textos. Esas 7 propiedades son explicadas en este libro. Y si tienen acceso de repente a la web, lo pueden descargar o de repente algunas partes, ¿no? Es la introducción a la lingüística del texto. Este es el libro, Introducción a la lingüística del texto de Dressler y Beaugrand. Ya, anótenlo por favor. Aquí están todas las propiedades textuales. Yo, bueno, tengo la copia antes de que, bueno, sobreviniera la pandemia. Estuve en San Marcos por ahí buscando algunos libros y encontré la copia, ¿no? Del original. Esta es la copia de la introducción a la lingüística del texto. Si te interesa, tal vez lo tienes en la web. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de estas 7 propiedades, ¿no? Hoy abordaremos la propiedad de la cohesión. Como escuchamos en el video, la cohesión tiene que ver con, profe, todas las universidades tienen su biblioteca, claro, claro, sí, la mayoría. A ver, todas las propiedades están explicadas en ese libro, como les digo, ¿no? Espero que lo hayan anotado y si lo consiguen, en buena hora. La cohesión, muchachos, hace referencia a esa unión, ¿no? A ese vínculo que se establece entre las ideas que conforman un texto.
Para lograr la cohesión es necesario que revisemos hoy en esta clase qué son los conectores lógicos y qué son los mecanismos de cohesión como los referentes internos. Hay referencias. La coherencia, que tiene que ver más con el sentido lógico, con la cantidad de información que todas las ideas desarrollan un mismo tema, ¿no? La intencionalidad que también se evalúa, porque hay una pregunta de inferencias, por ejemplo, que nos dice, ¿cuál es la intención del autor? ¿Qué pretende, qué pretende el, el autor? ¿Cuál es su propósito comunicativo? ¿Pretende convencer, informar, detallar, explicar? ¿Pretende ironizar, hacer una crítica? ¿Qué es lo que pretende el autor? ¿No? A eso se refiere con la tercera propiedad, la intencionalidad. Algo tan sencillo como, por ejemplo, pensar en que ya son las 11 de la noche, tú estás en la sala y tu papá te dice, por ejemplo, un texto, ¿no? Te dice, Javier, ya es tarde, te dice, ¿no? Y la pregunta ahí sería, ¿qué pretende tu papá, no? ¿Qué pretende? Si te dice Javier, ya, Alessandra, ya son las 11, te dice. ¿Es que tu papá en realidad te pretende informar que ya son las 11? ¿O que ya es tarde? ¿O qué es lo que en realidad te quiere transmitir? ¿Qué me dicen? Claro, te están mandando a dormir, ¿no? Claro, pragmáticamente entendemos ese mensaje. Lo mismo sucede con los textos. Muchas veces vamos a entender, claro, muchas veces vamos a entender que un texto no tiene solamente un mensaje, ¿no? Hay propósitos que están detrás, ¿no? Y que el autor a veces oculta un poco. El, la cuarta propiedad hace referencia a la aceptabilidad, ¿ya? Quiere decir que el autor en la intencionalidad transmite un mensaje, pero es el lector, el receptor, el que tiene que aceptarlo, ¿no? La quinta propiedad, la informatividad, tiene que ver con la cantidad de información y cuánto nosotros conocemos del tema. La sexta característica del texto es la ubicación, ¿no? De la información, dónde podemos encontrar esta información, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los textos científicos, dicen, ¿dónde encontramos textos científicos? ¿Es que en realidad nosotros leemos ciencia o es que leemos textos de divulgación científica, por ejemplo, ¿no? Las revistas, algunos artículos, algunos periódicos nos muestran artículos donde se evidencian los resultados de alguna investigación, ¿no? No podríamos encontrar ese artículo, por ejemplo, en un periódico como el Trome, ¿no? A no ser que tenga una página escolar. Entonces pensemos en que la situacionalidad tiene que ver con cómo la información se va ubicando en determinados formatos también, ¿no? La situacionalidad. Y por último, la intertextualidad, que hace referencia al concepto de original, ¿no? Original, copia, plagio. Los textos en realidad se vinculan temáticamente, ¿no? Muchos de ellos tienen que ver con la propiedad de la intertextualidad. Lo observamos, por ejemplo, entre el cine y la televisión, entre el cine y la literatura, observamos intertextualidad. Observamos intertextualidad en las canciones, en la melodía de una canción, en la letra de una canción. Entonces está el concepto de intertextualidad. Los textos están vinculados por los temas que desarrollan. Entonces ahí hablamos de intertextualidad. He querido que ustedes conozcan estas 7 propiedades de los textos. Es importante que los, que lo, que lo recuerden. Se Es referirá importante que lo al... recuerden. Y les voy a pasar el enlace por si lo quieren ver, ¿no? Más detenidamente. Bien. Hoy vamos a hablar de una de esas propiedades, ¿ya? A ver, por ahí me están escribiendo por interno. ¿Qué me dicen? ¿Todas las universidades tienen biblioteca? Deberían, ¿no? Deberían. Claro. Y repositorios también, Alessandra. ¿Alguna biblioteca nacional podemos entrar así nada más? Claro. Si es la biblioteca nacional, sí. Tu carnet de vacunación nada más. ¿Qué más? Si yo escribo un libro, todo eso debe tener. Sí. Es que en realidad no es que tiene que, no, no es que debe tener, ¿no? Sino que el texto mismo ya
presenta de manera natural estas propiedades, no es que sean requisitos, ¿ya? No es que sea un requisito, sino que ya los textos, para que sean denominados textos, deben tener estas propiedades, ¿no? Bien, entonces voy a ir cerrando esto. Y ahora vamos a hablar de la cohesión. Sí, voy con la presentación. A ver, minuto. A veces el PPT no quiere arrancar. Ajá, ya. Voy a compartir nuevamente. A ver. Y ahora sí. ¿Me confirman si se ve, por favor? Ya, empezamos. Listo. Bien, como les decía, hablamos de las propiedades textuales y recordemos que hay dos propiedades principales, ¿no? Ahí está. Ah, muchas gracias. Entonces recordemos que etimológicamente texto viene de textus, que significa tejido, ¿no? Entramado de ideas, se conectan las ideas, ¿no? Es un tejido, ¿no? Entonces, hay un autor que tiene una intención, lo hemos visto hoy día también. Y hay dos propiedades que vamos a destacar. La coherencia, por un lado, voy a activar el marcador, el puntero láser. No lo veo por acá. A ver, un instante. Ya, la coherencia. Y la otra propiedad tiene que ver con la cohesión, ¿no? Que tiene que ver con la unión, la relación lógica de las ideas. La coherencia, como primera propiedad, nos dice que las ideas están organizadas en función de una jerarquía. No todas las ideas tienen la misma relevancia. Hay ideas principales y hay ideas secundarias. Las ideas principales son ideas que presentan información general. Digo, por ejemplo, Uruguay clasificó al Mundial después de un partido con bastante polémica, ¿no? Uruguay clasificó al Mundial después de un partido con bastante polémica. Esa, por ejemplo, es una idea principal, ¿no? ¿Por qué sería esa una idea principal? Eje, porque tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Dónde clasificó? ¿Cuándo clasificó? ¿Por qué con polémica? ¿A qué se refiere? Y todas esas ideas de desarrollo son las llamadas ideas secundarias. Si me pidieran a mí, por ejemplo, que enuncie el tema central tendría que ser la polémica clasificación de Uruguay, ¿no? Si yo digo que Uruguay clasificó después de un partido polémico, el tema central sería la polémica clasificación de Uruguay al Mundial. Entonces recordemos eso. El tema central es en realidad una frase, mientras que la idea principal, repito, el tema central es una frase, mientras que la idea principal es una oración. Hay ciertas reglas para lograr la coherencia. Ahí vamos a observar las dos primeras. El tema tiene que ser recurrente, tiene que haber una palabra en común que sea reiterativa, que se repita. Entonces, si el tema es Uruguay o partido, por ejemplo, tendrá que repetirse, ¿no? Esta palabra, estas palabras clave tendrán que repetirse en la mayoría de las oraciones. Regla de la progresión. Habrá información conocida que me lleve a información nueva. La información conocida me llevará a la información nueva. La regla de la no contradicción. Ninguna de las ideas debe ser contradictoria. Si yo digo que el partido con el que clasificó Uruguay fue polémico, no podré decir que, por ejemplo, la actuación del árbitro fue impecable, ¿no? O que el VAR no tuvo ningún problema, por ejemplo. O que el resultado fue aceptado por la mayoría. Entonces esas ideas resultan contradictorias, ¿no? Por ahí me dicen, después de robarnos el partido, ¿no? Sí, discutible, pero son las decisiones que se tomaron, ¿no? La regla de la no contradicción. Ninguna de las ideas, dice, ni implícita ni explícitamente, deben ser contradictorias. Recuerda eso.
La última regla que vamos a recordar es la regla de la relación temática. No, no tanto así, ¿ah? No creo que sea como quitarnos el mundial. Yo creo que dependemos de nosotros mismos. Si empatábamos era igual, era igual. Tenemos que ganar el martes, no hay otro. Punto. A ver, regla de la relación temática. Los temas o hechos a los que se refiere el texto tienen que estar relacionados con el mundo que plantea. No puede haber oraciones inatingentes, oraciones que desarrollen aspectos particulares u oraciones que desarrollen otros temas ajenos al núcleo, ¿no? Al tema central. Entonces, estas reglas son importantes para poder comprender mejor los textos. Bien, como ya dijimos, el tema central y la idea principal son formas en las que se manifiesta el texto. Entonces, el tema central es una frase y la idea principal es una oración. Recordemos eso, ¿ya? Nos robaron el gol. Ya, vamos, ya pasó ya, muchachos. A ver, ahí está. Como les decía, ¿no? El tema central es una frase y la idea principal es una oración. Si la idea principal es nos robaron el partido, ¿cuál sería el tema central? El robo del partido, ¿no? Miren la diferencia. ¿Ah? Si la idea principal si la idea principal dice, nos robaron el partido, ¿cuál es el tema central? El robo del partido. ¿Te das cuenta? Porque yo con la idea principal afirmo algo. Nos robaron el partido. ¿Qué se dice del partido? Que nos robaron. Y el tema central sería el robo del partido. He ahí la diferencia, ¿ya? Bien, avancemos. Como dice acá en este esquema, las ideas secundarias tienen la función de argumentar, de explicar, de ejemplificar, de ampliar. Como ya les dije, las ideas secundarias son ideas de desarrollo. ¿Por qué nos robaron? ¿Dónde nos robaron? ¿Cómo nos robaron? ¿Para qué nos robaron? Todas esas preguntas se responden con ideas de desarrollo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Son ideas de desarrollo que argumentan, explican, detallan, ejemplifican. No te olvides de eso. Vamos a observar un texto con adecuada progresión. A ver, dice, después de largos años, Alberto ha venido a visitar a su abuelo. El concepto Alberto me lleva al abuelo, que es el tema nuevo, ¿no? Entonces, Alberto es conocido y me lleva al abuelo. Alberto vino a visitar al abuelo. En la segunda oración, el abuelo se convierte en el sujeto, es la información conocida ahora. Es un viejito laborioso que se pasa la mayor parte de su tiempo atendiendo la quinta. Alberto me llevó al abuelo, el abuelo me llevó a la quinta. Y ahora dice, en la quinta, o sea, allí cultiva legumbres y hortalizas. Repito, Alberto me llevó al abuelo, el abuelo me llevó a la quinta me lleva al cultivo de legumbres y hortalizas. Y así. A eso se le llama progresión. ¿Qué tipo de progresión es? Anótalo, por favor. Es una progresión lineal. Progresión temática lineal. ¿Por qué lineal? Porque la información conocida me lleva a información nueva. Esta información nueva se convierte en conocida y me lleva a otra información. Va remando. ¿Ya? Tema y rema. Tema y rema. Tema y rema. Entonces, la información conocida es el tema. Y la información nueva es el rema. No te olvides de eso. Anótalo, por favor. ¿Ya? Yo digo ahí, la información conocida es el tema. ¿Ya? Y la información nueva, la info nueva, es el rema. Entonces, investiguemos sobre progresión un poquito. Algo que también vamos a observar en la clase de hoy es que hay ciertos elementos que van a vincular las ideas. Ahí tenemos, por ejemplo, algunas palabras destacadas. Quiero que lean este texto. Les doy un minuto. Léanlo. Léanlo. ¿Ya? Y luego conversamos. Luego conversamos.
Vamos. ¿Lo leyeron? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Quién me dice? Ah, muy bien. De nuestro país y su diversidad cultural, dicen por ahí. De la diversidad cultural del Perú. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el tema? El tema es nuestro país, ¿no? Entonces, el tema es nuestro país. Uy, perdón, perdón, se me fue el mouse. Borrador. El tema es nuestro país, ya está. Voy a destacarlo, ¿ya? A ver, pero el tema es nuestro país, ¿ya? Y si te das cuenta, para no mencionar nuestro país, nuestro país, nuestro país, porque sería repetitivo, sería reiterativo, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado ahí algunos elementos de cohesión, ¿no? Algunos elementos de cohesión. Por ejemplo, los pronombres. A ver, un instante. A ver, un instante, un instante. Voy a activar un marcador. Me he olvidado de activar mi marcador. Ya está. Ahora sí. Para poder enseñarte ya. Más fácil. Claro. Ya, quiero que observes ahí. Mira, dice nuestro país. Y luego utilizamos un sus. Sus regiones naturales, o sea, las regiones naturales de nuestro país. Luego decimos el Perú, ¿no? O sea, ya no mencionamos nuestro país, sino que lo nombramos, el Perú. Luego dice, el Perú alberga personas de diferentes razas y costumbres. Entonces, quiero que observen que ahí nos damos cuenta de algo, ¿no? Nuestro país es la referencia. Entonces, es el elemento referido. Y aquí aparecen elementos de referencia, ¿no? El adjetivo posesivo, el nombre mismo. Pero también aparecen elementos de cohesión, ¿no? Si estoy enumerando, utilizaré ese conector, el conector aditivo, ¿no? Además, también, incluso, es más. Y luego utilizo un conector como el es decir para explicar, ¿no? Dice, el Perú alberga personas de diferentes razas y costumbres. ¿Cómo te lo explico? Con este conector. Es decir, es un país donde conviven distintas culturas. Nuevamente se habla de las culturas. Mira, distintas culturas. Voy a destacar acá distintas culturas. Y luego aparece su referente. Dice algunas. Y este pronombre algunas se refiere a algunas culturas, ¿no? Han nacido aquí. ¿Dónde? En nuestro país. Otras, entonces vamos a subrayar ahí ¿otras qué? Otras culturas, ¿no? Otras culturas tienen su origen en diferentes continentes. Y luego de enunciar los diferentes continentes, los voy a enumerar, ¿no? Europa, África y Asia. Son los aportes de estas culturas. ¿Cuáles culturas? Las de Europa, África y Asia, sus idiomas, la riqueza, nuestras costumbres. Entonces observamos que ahí hay mecanismos que han operado, ¿no? Mecanismos de cohesión, mecanismos que me van a ayudar a entender mejor el texto y a darle hilación también al texto, ¿no? A darle hilación, a darle sentido. Muy bien. Espero que hayan observado el texto. Ahí está. Entonces, ¿qué es la cohesión?
Es esta propiedad que permite, dice, que cada expresión de un texto sea entendida en relación con las demás, ¿no? Hay un vínculo ahí. Para lograr la cohesión es necesario también que utilicemos conectores, como ya los hemos estado revisando. Entonces, habrá conectores, por ejemplo, de adición, habrá conectores de separación, ¿no? Los disyuntivos, estarán los de contraste, pero sin embargo, no obstante, estarán los de causa, porque, ya que, puesto que, a causa de que, estarán los de consecuencia, por eso, por ello, por lo tanto, en consecuencia, estarán los de condición, sí, siempre que, siempre y cuando. Entonces no es tan complejo de entender, ¿no? Repito, ¿ah? Los de adición, también, además, incluso. Los de disyunción, o y u, ¿no? La u. Entonces los de contraste, pero, sin embargo, no obstante, más sin tilde. Los de causalidad, porque, ya que, puesto que, a causa de que. Los de consecuencia, por eso, por ello, por lo tanto, con que. Y los de condición, sí, siempre que, siempre y cuando, ¿no? Ingresarás a San Marcos, ingresarás a la Católica, ingresarás a la universidad, siempre y cuando te prepares en la Pre-San Marcos, tu academia virtual. Entonces ahí está el requisito. ¿Ya? Muy bien, avancemos. Cohesión textual. Como ya dijimos, se tienen que vincular los elementos, ¿no? Los elementos del texto. Ahí está, se tienen que vincular. Veamos los principales mecanismos. Puede haber reiteración, ¿no? Había un hombre sospechoso en la puerta, el hombre llevaba una gorra y el hombre me miraba. Este texto no es tan cohesivo porque resulta bastante monótono, ¿no? Resulta bastante monótono, reiterativo, ¿no? El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, como que se repite demasiado. Pero ¿qué pasa si modificamos este término hombre y asignamos otros equivalentes, ¿no? Sinonimia, por ejemplo. Había un hombre sospechoso en la puerta. El sujeto llevaba una gorra. Este individuo me miraba oculto tras unos lentes oscuros. Entonces aquí este texto resulta más cohesivo porque se han utilizado ciertos mecanismos. La sinonimia, se puede utilizar el hiperónimo, el sinónimo, hasta el antónimo. ¿Sí? También conectores, sí, pero por ahora no está, ya vimos los conectores. Lo que me interesa es que observen que la palabra hombre ya no se repite, sino que se han elegido otros sinónimos, ¿no? Otras palabras equivalentes. También puedo utilizar pronombres. Observemos ahí, ¿no? Dice, ayer hablé con mi enamorada. Ella está molesta, pero no me dijo la razón. Ella está molesta. ¿A quién se refiere con ella? Ya lo viste, ¿no? A mi enamorada, ¿no? Para no ser reiterativo, utilizamos el pronombre ella. Ayer hablé con mi enamorada. Ella, mi enamorada, está molesta, pero no me dijo la razón. Cuando el referente aparece después del referido, es una anáfora. O sea, cuando el referente aparece después, o sea, hay un pronombre después del nombre, a eso lo llamamos, vamos a anotarlo ya, a eso lo llamamos anáfora. Dice, un elemento gramatical de valor contextual reemplaza a un concepto mencionado antes, ¿no? Mi enamorada. Lo opuesto es la catáfora. Cuando primero colocamos el pronombre, asignamos un pronombre y luego enunciamos. La catáfora dice, un elemento de valor contextual anticipa, ¿no? Aquí anticipamos. Todos pudimos entrar. ¿Quiénes somos todos? Ahí está Jaime, Carla, Daniel, Mariel, Jonás, sus primas, todos, ¿no? Ahí se enuncia. Entonces aquí la catáfora radica en el todos, que es una palabra que se anticipa a lo que se va a mencionar. A eso se le llama catáfora. Y también está la elipsis.
Recordemos que la elipsis es una omisión, no es una palabra, ¿no? La elipsis es no mencionar, no mencionarlo. Entonces yo digo, le pidieron al árbitro que revise el VAR, pero no. ¿Pero no qué? A ver, le pidieron al árbitro que revise el VAR, pero no. ¿Pero no qué, muchachos? ¿Qué se omite ahí? Pero no quiso revisar el VAR, ¿no? No quiso revisar el VAR. Entonces, la elipsis es la supresión. Mira, dice, César y Dayana se casaron hoy. Hace un mes no se conocían. Entonces aquí, este símbolo significa que se ha omitido a César y Dayana. A eso se le llama elipsis. A veces también se utiliza una coma para referir a la elipsis, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a anotar un caso, ¿ya? Un ejemplo. Ahí, ¿qué podría interpretarse? A ver, muchachos, ¿no? ¿Qué podría interpretarse ahí? Yo, Perú, dice, ¿no? Yo, Perú. Eh, los lunes, lentejas, ¿no? Ya está. Esas comas, ¿a qué podrían reemplazar? A ver, por ahí leo tu respuesta. Claro, yo soy del Perú, yo amo al Perú, yo quiero el Perú, ¿no? Yo soy peruano. Ujú. Y en el segundo caso, los lunes lentejas, dice. Los lunes lentejas. Los lunes son de lentejas. Los lunes comemos lentejas. Entonces ahí la coma elíptica reemplaza un verbo, ¿no? El verbo comer. Ahí también se habla de una elipsis. A eso se le llama coma elíptica, ¿no? También puede ser una frase, Ricardo, claro, los lunes se prepara lentejas, los lunes acostumbramos comer lentejas. Muy bien, Rocío, muy bien. Excelente, sí se entendió. Muy bien, entonces no te olvides que hay una coma llamada coma elíptica, una coma elíptica. Bien, avancemos. Esta tabla nos presenta los conectores, como ya te los mencioné, lo único que tenemos que ver aquí es los ejemplos, ¿ya? Dice, conectores copulativos, I, E, ni, y también están los de adición, ¿no? Además, asimismo, tampoco. Con el triunfo estamos contentos y optimistas. Bueno, nos hubiese gustado, ¿no? Con el triunfo de Perú el martes estaremos contentos y optimistas, ¿no? Ahí está. Con el triunfo de Perú el martes estaremos contentos y optimistas. Asimismo, voy a añadir, listos para el repechaje, ¿no? Contra Australia, me parece, contra Australia. Podría ser Australia. Disyuntivos. Solo nos queda ganar o ganar. Mira, ahí voy a utilizar un disyuntivo, ¿no? A Perú solo le queda ganar o ganar. No hay otra. No hay otra. Ganar o ganar. O ganamos el martes o ganamos el martes. No hay otra. ¿Ya? Ahí están las opciones. Tenemos dos opciones. Ganar el martes o ganar el martes. No hay otra. Si no, estamos fuera del mundial. Adversativos. Adversativos. El equipo jugará el martes, pero ¿a quién no tendremos en cancha, muchachos? Y eso nos duele mucho. El equipo jugará el martes, pero ¿quién no estará en la cancha? Ya sabes, ¿no? ¿Quién se lesionó? Ayer me lesioné también. Sí, me tiré la pierna ahí. Sí, no. Carrillo, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, el mejor, dicen, ¿no? Bueno, algunos dicen que es el mejor. Para mí el mejor es Cueva. Para mí el mejor es Cueva, pero Carrillo, dicen, ¿no? El mejor algunos. Bien. Entonces, dice, la maquinaria es antigua, pero todavía sirve, ¿no? En sentido figurado creo que se refiere a mí. La maquinaria es antigua, pero todavía sirve, muchachos. Ahí está. No es amor lo que siente por ti. Escucha, por favor. Escucha, por favor. A tu amiga le dices, amiga, date cuenta, ¿no? No es amor lo que siente por ti, sino interés, ¿no? No, sino. Amiga, date cuenta, ¿no?
No, sino, no, sino. Miren esa combinación, ¿ah? Miren, muchachos, que estamos aprendiendo conectores también. No, sino. No salgo con tu prima, sino con tu hermana. No, a ver, no le ganamos a Uruguay, sino le ganaremos a Paraguay, ¿no? Entonces ahí está. También están los aclarativos. A ver, los aclarativos, los reiterativos, son los que van a repetir conceptos o aclarar, explicar un concepto. Dice, Gregorio Samsa es el protagonista. ¿De qué obra, muchachos? Gregorio Samsa. ¿Protagonista de qué obra? Se despierta un día convertido en un monstruoso insecto. La metamorfosis, ¿no? Del gran Kafka. Muy bien. Acá dice, Gregorio Samsa es el protagonista, es decir, el personaje principal. Mira, mira, lo que hace ese conector es aclarar qué significa protagonista, ¿no? Entonces aquí la palabra protagonista se explica, ¿no? Personaje principal. Y ese conector es un conector aclarativo o reformulador, ¿no? Aclara la idea anterior. Vamos terminando. Tenemos los causales. Seguiremos luchando porque buscamos un cupo al mundial. Ahí está la causa. Los consecutivos. No le pudimos ganar a Uruguay, por ello buscaremos el triunfo ante Paraguay, por ello. Condicionales. Si no le ganamos a Paraguay, ¿qué pasará? Si no le ganamos a Paraguay, entonces estaremos fuera del mundial. Concesivos. Aunque no esté, a ver, mírame los concesivos, ¿ah? El aunque. Dice, aunque no esté Carrillo en la cancha, Perú ganará, ¿no? A pesar de que Carrillo no jugará, la selección nacional tiene que ganar, ¿no? Ganará el partido. Concesivos. Los de finalidad, por último, ¿para qué? ¿No? Dicen, Gareca convocó a Cáceda con la finalidad de reemplazar a Carvalho, ¿no? ¿Te acuerdas? Y los de ejemplificación, no clasificaremos como en el mundial anterior, con el repechaje, ¿no? Por ejemplo, cuando jugamos contra Nueva Zelanda, ¿no? Por ejemplo, es el caso de, ¿no? La clasificación anterior. Entonces ahí están los conectores de ejemplo. Ahí está. Y muchas gracias por su atención prestada. Ha sido algo teórico hoy día, pero teníamos que repasar. Teníamos que repasar. Bien. Confirma, por favor, futuro cachimbo. Confirma si se ve tu separata. Mecanismo de cohesión. Ahí está. Gracias, Ricardo. Bien. Observemos. Mecanismo de cohesión. Muchas gracias. Voy a ponerlo acá al costado, mi chat. Voy a poner mi chat aquí al costado un ratito. Ahí está. Chévere. Listo. Entonces observemos. Dice, los mecanismos de cohesión. Los elementos de cohesión que abordaremos son la sustitución léxica y la referencia. Ya hemos visto esto, entonces vamos a pasarlo rapidito. Mira, dice, no faltes al colegio. En la escuela aprenderás todo lo bueno. Entonces, colegio y escuela puede que tengan diferencias, pero en este contexto, escuela va a reemplazar a colegio. Entonces, escuela va a reemplazar a colegio, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un mecanismo de sustitución llamado sinonimia, ¿no? La sinonimia contextual. Pregunta, ¿con qué otros nombres podrías mencionar al colegio? Colegio, escuela, ¿qué más? A ver, podría ser centro educativo. ¿Qué más podría ser? Colegio, escuela, centro educativo. ¿Qué más le dicen? ¿Cómo le dicen? Institución, ¿no? Institución educativa. ¿Qué más le dicen? Claro, institución educativa, centro educativo. Ajá, centro de estudios. Muy bien, Rocío. Claro, también se le puede decir centro de estudios.
Ajá, centro de estudios también. Entonces ahí opera, ahí centro de aprendizaje también, muy bien, Sam. Lugar de aprendizaje también, muy bien. Entonces estamos ahí utilizando sinonimia. Ojo, también podríamos utilizar hiperónimos, ¿ah? A ver, un ejemplo, un ejemplito. Voy a cambiar de color. A ver, un ejemplo, ¿ya? Si yo te digo, por ejemplo, que mi esposa ama mucho a su gato Satanás. Mi esposa ama mucho a su gato Satanás. Y luego te digo, este felino viene todas las noches a dormir con nosotros, ¿no? Se mete a nuestra cama. Entonces, felino. Aquí que hemos utilizado, el hiperónimo. No te olvides, ¿ah? El hiperónimo. El concepto mayor. Para que entiendas, hemos utilizado el género. Ahí está. Si yo te digo que el aceite omega 3 favorece, ¿no?, la circulación y ayuda al corazón, dime, ¿cómo podríamos reemplazar la palabra corazón por su hiperónimo? ¿Cuál sería su hiperónimo? ¿Qué es el corazón? Si el gato es un felino, el corazón es un, ¿cómo lo mencionas? Órgano, muy bien, es un órgano. Entonces digo, este órgano se ve beneficiado, ¿no? Muy bien, órgano. Si yo digo, por ejemplo, ocurrió un terremoto. Pregunta, ¿qué es un terremoto? Podríamos mencionarlo como movimiento sísmico, como desastre natural también, ¿sí? Como desastre natural, que también es el género, ¿no? Claro, Katia, coincido contigo. Excelente. Pero también existen otros mecanismos, ¿ah? Si yo hablo de, por ejemplo, viajar a Europa, puedo decir que quiero viajar a Europa o quiero viajar ¿a dónde? Al viejo continente. Entonces los apelativos también, ¿no? El viejo continente. Entonces ahí estamos. Y si te digo que quiero irme de viaje a la cuna de la civilización, ¿a dónde me iré de viaje? A la cuna de la civilización, a la África, ¿no? Y si te digo que me voy de viaje, por ejemplo, a la ciudad de la eterna primavera, ¿a dónde voy a ir? Está acá en Perú, la ciudad de la eterna primavera, nuestro querido Trujillo, ¿no? Ahí está. Y si me voy al ombligo del mundo, ¿cuál es el ombligo del mundo? ¿El Amazonas? No. ¿Cuál es el ombligo del mundo? ¿Te lo sabes o no? El Cusco, excelente. Bien, luego están las anáforas. Ahí está. Carlos viajó a Tacna, él nació allí. Y las catáforas, ¿no? Dice, dos problemas. Y ahí dice, la corrupción y la injusticia, ¿no? Entonces miren cómo operan las anáforas, reemplazando a elementos anteriores. Él reemplaza a Carlos. Y las catáforas anticipándose, ¿no? Miren, son diferentes. Las anáforas y las catáforas, ¿no? Por último, la elipsis, como ya te dije, es la omisión. Dice, los animales son seres vivos que se guían netamente por sus instintos. Eso quiere decir que los animales, ahí ya no los menciono, ¿no? Entonces ahí en ese espacio debería haber mencionado a quiénes, a los animales, ¿no? Entonces dice, los animales son seres vivos que se guían netamente por sus instintos. Eso quiere decir que los animales no son racionales como el ser humano. Ahí que observamos que se ha omitido la palabra los animales. Se ha omitido, ¿no? A eso se le llama elipsis. Bien, conocer los mecanismos nos ayudarán a comprender mejor lo que leemos, dice. Y por último, un texto sin cohesión sería poco comprensible. Gracias a la cohesión podemos entender con mayor claridad el mensaje, con mejor claridad. Bien, ese es el preámbulo. Empezamos. Clase número 1. El texto habla de un personaje. Vamos a leer la primera línea. A ver,
Te invito a leer la primera línea. A ver, ¿de quién habla? Dice acá. ¿De quién habla? ¿Mm? Caco Malaco era un ladrón de profesión. ¿De quién habla el texto? ¿De qué se habla en el texto? De Caco Malaco, ¿no? Y quiero que te des cuenta de algo. En estos espacios que están aquí enumerados, ¿qué hay? ¿Quién robaba? Caco Malaco, ¿no? Pero no se le menciona a Caco Malaco. Entonces, ahí, ¿qué podemos decir? ¿Qué hay? Hay una elipsis, excelente. Entonces, ¿cómo reemplazamos la elipsis? ¿Te acuerdas? Había un símbolo, ¿no? Uy, no me sale muy bien, pero ahí está. Símbolo, ¿no? Ahí está la elipsis, ¿no? Entonces, ahí hay dos elementos. Caco Malaco. A ver, vamos a leer, ¿sí? Rapidito, así, entre líneas. Dice, Caco Malaco era ladrón de profesión. Robaba casi cualquier cosa. Robara poco, robara mucho, ¿qué se hacía? Nunca se había preocupado tanto por sus víctimas. Robaba mucho o poco. Pero todo eso cambió. Mira, mira. Cuando acá dice todo eso cambió, ¿a qué eso se refiere? ¿A qué se refiere? Caco era ladrón de profesión, pero nunca se había preocupado demasiado por sus víctimas. Pero eso cambió. ¿Qué es lo que cambió? Vamos a observar. Eso se refiere a la preocupación. Claro, entonces aquí dice, nunca se había preocupado por sus víctimas, pero eso, o sea, se refiere a la preocupación por sus víctimas, cambió. Ajá. Entonces creo que podemos ir respondiendo ya. Creo que podemos ir respondiendo. Ese lo es Caco, ese uno es Caco y ese 2 es Caco. Vamos, muchachos, respondemos la uno. Dice, tanto el espacio uno, el espacio 2 y lo aluden a quién? Ahí está nuestro personaje. Anótalo, por favor. Aluden a Caco Malaco. Qué feo nombre, ¿no? Es una chapa, creo. Nunca se había preocupado demasiado por sus víctimas, pero eso, la preocupación por sus víctimas cambió. La preocupación por sus víctimas. ¿Cuál sería la respuesta en la 2? Vamos marcando, por favor. Ahí está. Muy bien, 2B. Excelente. Entonces ya tenemos nuestras primeras dos respuestas. A ver, dice, era lo último que había esperado. Mira, leemos el primer párrafo. Caco Malaco era ladrón de profesión. Robaba cualquier cosa, pero era tan habilidoso que nunca lo habían pillado. Así que hacía una vida completamente normal y pasaba por ser un respetable comerciante. Caco Malaco, robara poco, robara mucho, nunca se había preocupado por sus víctimas, pero todo eso cambió a raíz de qué? Cambió, ¿qué dice ahí? La noche en que le robaron, ¿no? Robaron en su casa. Y luego dice, era lo último que había esperado. Pregunta, ¿qué era lo último que había esperado? ¿Ese lo a qué se refiere? Era lo último, que robaran en su casa. Entonces ahí tenemos ya, mira, otro mecanismo, ¿no? Que robaran en su casa. Bien, vamos respondiendo. En la uno ya está, la 2 ya está, vamos con la 3. La expresión era lo último que había esperado se refiere a qué? Respuesta 3. Casita, muy bien. Ahí está, vamos marcando, por favor, para los que estaban ahí. En la 2 es la preocupación por sus víctimas y en la 3 que le robaron, ¿no? Había sido víctima del robo. 3C. Bien, ya tenemos 3 puntos. Avancemos. Era lo último que había esperado, pero cuando no encontró muchas de sus cosas y vio todo revuelto, se puso verdaderamente furioso y corrió todo indignado a contárselo, ¿no? Yo te quiero preguntar, a ver, no está subrayado, pero cuando dice contárselo, ¿qué es lo que iba a contar? Corrió a contárselo. ¿Qué es lo que quería contar? Ajá, que habían robado en su casa, ¿no? Claro, esto, mira, que habían robado en su casa. ¿Ves? Ahí hay otra anáfora, ¿no? Ajá. ¿A quién se lo fue a contar? A la policía.
Y eso que era tan ladrón que al entrar en la comisaría sintió una alergia tremenda y picores por todo el cuerpo. Mm. Ay, menuda rabia daba sentirse robado, siendo él mismo el verdadero ladrón del barrio. Caco comenzó a sospechar de todo y de todos. ¿Sería don Tomás el panadero? ¿Cómo podía haberse enterado de que Caco le quitaba 2 pasteles todos los domingos? Bien, aquí hay otro mecanismo, miren muchachos. Cuando dice le quitaba 2 pasteles todos los domingos, este le, ¿a quién se refiere? ¿A quién le quitaba? ¿A quién le quitaba Caco? A don Tomás el panadero, ¿no? ¿Ves? Ah, esta es una anáfora. Le quitaba 2 pasteles todos los domingos. Y si fuera doña Emilia, que había descubierto que llevaba unos años robándole las flores de su ventana y ahora había decidido vengarse de Caco, y así con todo el mundo, hasta tal punto que Caco veía un ladrón detrás de cada sonrisa y cada saludo. Se asintió, ¿no? Lo que sus víctimas sintieron, por fin. Dice, tras unos cuantos días en que apenas pudo dormir de tanta rabia, Caco comenzó a tranquilizarse y olvidar lo sucedido. Pregunta, cuando acá dice olvidar lo sucedido, ¿qué es lo que tenía que olvidar? ¿Qué es lo que comenzó a olvidar? El robo, ¿no? Que le robaban. Pero su calma no duró nada. La noche siguiente volvieron a robarle. ¿A quién? A Caco, mientras dormía. Rojo de ira volvió a hablar con la policía. Aquí hay una elipsis, mira. Dice, rojo de ira, aquí no está el nombre, ¿no? Pero ahí de Caco volvió a hablar con la policía. Y viendo su insistencia, la insistencia de Caco, en atrapar al culpable, le propusieron algo. ¿A quién le propusieron? A Caco. ¿Qué es lo que le propusieron? Vamos a subrayar. ¿Qué es lo que le propusieron a Caco? ¿Qué es ese algo? Subrayamos, subrayamos. ¿Qué le propusieron? Instalar una cámara para pillar al ladrón. Con eso respondemos la 4. Vamos. Le propusieron algo. ¿Es una anáfora o es una catáfora? Es una catáfora. Muy bien. Y ahí dice instalar la cámara. Excelente. Marcamos 4B. Ya tenemos 4 puntos. Pasaron unas cuantas noches, dice, antes de que el ladrón volviera a actuar, pero una mañana muy temprano el inspector llamó a Caco entusiasmado. Venga corriendo a ver la cinta, señor Caco. Hemos pillado al ladrón. Ujú, vamos. Último párrafo. Caco saltó de la cama y salió volando hacia la comisaría. Nada más al entrar allí, ¿dónde entró, muchachos? Al entrar allí, a la comisaría, ¿no? Nada más al entrar allí, dice, ¿qué pasó? 10 policías se le echaron encima y le pusieron, ¿a quién le pusieron? Le pusieron las esposas, ¿a quién? A Caco, ¿no? Le pusieron las esposas a Caco. Vamos a ponerle ahí su flechita. Le pusieron a Caco. Mientras el resto, ¿el resto de qué, muchachos? A ver, vamos, ¿el resto de qué, chicos, chicas? El resto de polis, ¿no? El resto de policías, ajá, el resto de los polis, no paraba de reír alrededor de un televisor. ¿Por qué? Dice, en la imagen podía verse claramente a Caco Malaco sonámbulo, robándose a sí mismo. A Caco se robaba a sí mismo y ocultando todas sus cosas en el mismo escondite en que había guardado cuanto había robado a sus demás vecinos durante años. Casi tantos como los que le tocaría a Caco pasar en la cárcel. Cuentos infantiles. Bien, ya tenemos la clave en la 4. Vamos con la 5. Fácil, muchachos. Ese allí, ¿a qué se refería? A la comisaría, ¿no? Y cuando dicen le a Caco, le esperaban. Y luego dice el resto, el resto de los qué? De los polis. Muy bien, el resto de los polis. Marcamos. Muy bien, 5D. Bien, ¿te gustó la historia de Caco?
Caco Malaco, ¿no? Me recordó a esa historia de Rondamón cuando no sabía quién se robaba sus platos, ¿no? Y los espíritus chocarreros. Me recordó a eso, me recordó a eso. Me recordó cuando. ¿Y quién era el ratero? Lo acusaron al chavo, creo, de ratero. No, ese fue otro capítulo, ¿no? Lo acusaron. Bueno, al final era don Ramón que era sonámbulo, ¿no? Y le llevaba comida supuestamente al chavo, ¿no? Y le dejaba el plato en el barril, ¿no? Muy bien. Vamos con el texto 2, muchachos. Vamos con el texto 2. Ah, ese era otro capítulo, ¿no? Sí, a propósito del árbitro, ¿no? Que ahora han sacado ratero, ese, ¿no? Sí, ese es otro capítulo. Creo que el ropavejero se llevaba todo, ¿no? Creo que sí. El ropavejero era el ratero, ¿no? Era otro tipo. Bien, vamos a leer el texto 2. Paulo Freire. Leemos entre líneas. A ver, ¿qué dice? Primera línea dice. Paulo Freire fue uno de los pedagogos más destacados y renombrados del siglo XX. ¿Por qué subrayo solo hasta ahí? Mira, atento a lo que te voy a enseñar. ¿Por qué estoy leyendo solo hasta ahí? Porque la palabra que sigue es un qué. Eso quiere decir que esa idea es una idea subordinada, ya no es general. Entonces, lo que importa aquí es que Paulo Freire fue un pedagogo destacado y renombrado en el siglo XX. Después de eso ya aparece un qué. Eso quiere decir que eso es secundario. Bien, vamos al segundo párrafo. Estamos leyendo entre líneas. Dice, la pedagogía de Freire recibió el nombre de pedagogía de la liberación. Nada más, nada más. Siguiente párrafo. El término liberación hace referencia a la educación que debe ser un proceso mediante el cual el sujeto se encuentre nuevamente con su dignidad. Ujú. Leyendo entre líneas, vamos muchachos, rapidito. Paulo Freire, pedagogo destacado del siglo XX, propone una pedagogía llamada pedagogía de la liberación. ¿En qué consiste? Es un proceso mediante el cual el sujeto se reencuentra con su dignidad. Ajá, entonces yo te pregunto, ¿de qué tratará el texto? ¿Qué destaca el autor? ¿De qué trata? ¿Cuál es tu sujeto? Paulo Freire, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que el autor destaca? ¿Qué es lo que el autor destaca? ¿Su qué? Su pedagogía, ¿no? Su pedagogía, ¿no? Claro, el concepto de pedagogía de la liberación. Muy bien. Si nosotros observamos en las 7, dice, el desarrollo, el texto trata fundamentalmente sobre el desarrollo de una pedagogía importante. Es muy vaga, ¿no? En la B dice la pedagogía revolucionaria como base para, pero no se llama pedagogía revolucionaria, ¿no? Cuidado. Sin embargo, la C y la D sí hablan de la pedagogía de la liberación. Pero mira, hay un detalle aquí. Dice, el concepto de pedagogía liberadora y su aplicación social. Entonces vamos a tener como posible respuesta esta. Y en la D dice la pedagogía de la liberación y la formación de mejores personas. No sea, como que hay dos temas ahí. Ya, entre la C y la D. Por ahí ya se animaron algunos. Rocío ya se animó. ¿Quién más se animó a dar una clave? Muy bien. Avancemos. Siguiente párrafo. Dice, en oposición, estoy leyendo entre líneas, ¿ah? En oposición al concepto de pedagogía de la liberación, Freire llamó educación bancaria a otro tipo de... Entonces ahí lo opuesto a lo que quería Freire se llamó educación bancaria. Según Freire, este tipo de enseñanza, dice, es aquella que se ha venido impartiendo durante décadas alrededor del mundo. Y sostiene que el niño es una caja vacía. Ujú. Hasta ahí nada más, porque ¿qué apareció? ¿Qué palabrita apareció, muchachos? Ya te diste cuenta, ¿no? Ya aprendiste. ¿Por qué subrayo solo hasta ahí? ¿Qué aparece? Mira, mira. A ver, ¿me estás entendiendo por qué subrayo solo hasta ahí? ¿Por qué resalto solo hasta ahí? Para los que no están atentos todavía, el cual, qué, dónde, cómo, cuyo.
A estos elementos se les llama relativos. Entonces, estos elementos que son los relativos, estos elementos que son los relativos, nos indican subordinación. Indican subordinación. Profe, ¿qué es la subordinación? Ah, ya quiere decir que ahí hay ideas secundarias. ¿Estamos? Entonces, hay ideas secundarias. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí creo que ya sabemos que se aborda el concepto, ¿no? De pedagogía de la liberación, el concepto. Entonces ya por ahí teníamos la clave en las 7. Bien, vamos a leer el texto completo, por favor. Paulo Freire fue uno de los pedagogos más destacados y renombrados del siglo XX, que se ocupó, ¿sí? Que se ocupó, ¿ya? Principalmente por la educación de las clases bajas de Brasil. Dato importante. ¿Qué le importó a Paulo Freire? Las clases bajas de Brasil. ¿Dónde era oriundo? Sin embargo, su pedagogía fue empleada en otros países de Latinoamérica y posteriormente en el resto del mundo. La pedagogía de Paulo Freire se llamó pedagogía de la liberación. También se llamó educación liberadora y se entiende como un proceso de renovación en el cual el diálogo y la reflexión, marca el dato puntual, el diálogo y la reflexión son dos constantes. Entonces, miren muchachos, voy a ir destacando algunas ideas. Paulo Freire se ocupó de la educación de las clases bajas de Brasil con su pedagogía de la liberación. Ujú. Y en esta pedagogía importaba mucho el diálogo y la reflexión. El término liberación hace referencia a una educación que debe ser un proceso mediante el cual el sujeto se encuentre nuevamente con su dignidad. Tiene que ver con la dignidad. Vamos reuniendo esa información, ¿te parece? Paulo Freire se ocupó, se hizo cargo, ocupar ahí es hacerse cargo, ¿no? Le importó, ¿no? Que connota importancia, ¿no? De la educación de los más pobres. Con su pedagogía de la liberación que proponía el diálogo y la reflexión para retomar la dignidad. Muchachos, miren cómo estoy subrayando, ¿ah? Ujú. Por esta razón, dice, la pedagogía de Freire no solamente enseña a leer y escribir, sino también analiza la realidad y recupera el dominio de su propia vida. Mira, aquí hay una marca que ya conoces. No solo, sino. Y ahí vamos a subrayar. Entonces, ¿de qué se ocupó? ¿Qué hizo? Analizó su propia realidad y recupera el dominio de su propia vida. O sea, es una pedagogía para la vida, ¿no? Te enseña a partir de tu propia experiencia. En otras palabras, dice Conector, este método de enseñanza aspira a que la persona encuentre su propio camino en la vida. Mira, ¿te acuerdas de este conector? En otras palabras, quiere que cada uno encuentre su propio camino en la vida. Entonces, si yo quisiera sumillar, aquí sumillo, ¿no? Voy a hacer anotaciones. ¿Qué anotaciones podría colocar en la primera parte? A ver, Paulo Freire, ¿qué dice? Y su trascendencia, ¿no? Se ocupó de las clases bajas, ¿no? Aquí, ¿de qué se habla? De la importancia de Freire, ¿no? Y se habla de su dedicación a las clases bajas, ¿no? En el segundo dice el nombre, ahí habla de la pedagogía de la liberación, ¿no? Pedagogía de la liberación, de la liberación. Listo. Características, ¿no? Listo. Por último dice que analiza su propia realidad y quiere que cada uno encuentre su propio camino en la vida, ¿no? Que el individuo encuentre su propio camino en la vida, su realización, le importa su realización personal.
Ya, esto que estoy haciendo aquí al costado, lo pueden hacer ustedes, muchachos, con sus propias palabras. Ya, mira, entonces dice, Paulo Freire y, y su importancia, ¿no? Él se ocupó de las clases bajas con su pedagogía de la liberación, que tiene por características el diálogo y la reflexión. Busca que el individuo se realice personalmente. Con sus palabras o lo que ustedes consideren que se está destacando. ¿Estamos? Bien, vamos con la parte final. Dice, en oposición al concepto de pedagogía de la liberación, Freire llamó educación bancaria a una educación que se aleja, oye, dato importante. ¿Qué caracteriza la educación bancaria? Que se aleja de toda experiencia, o sea, no comparte la experiencia ni la reflexión. Según Freire, este tipo de enseñanza es la que se ha venido impartiendo durante décadas alrededor del mundo y sostiene que el niño es una caja vacía que debe ser llenada de conocimiento, pero que carece de reflexión. Entonces yo les pregunto, ¿por qué creen que, que Freire la llamó a esta educación educación bancaria? ¿No? Bancaria. ¿Por qué bancaria, muchachos? ¿Qué es un banco? ¿Qué es un banco? ¿Un lugar donde qué? ¿Qué se hace en el banco? ¿Qué hago en el banco? Se guarda dinero, ¿no? Se se deposita, ¿no? Y acá dice que el niño es como una caja. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el niño es como una caja vacía, está ahí, mira. Claro, el profe, ¿qué hará? El profe tiene X y le va a insertar X al niño, ¿no? Ahí, el niño tiene Y, no, el profe tiene Y y le va a poner ahí, ¿no? Entonces, es una educación donde todos se tiene que depositar, ¿no? Entonces, ahí hace referencia a que el niño está en blanco. ¿Y ustedes creen que el niño está en blanco cuando va a la escuela? ¿Que no tenga nada en la cabeza? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que el niño no tenga opinión, no tenga una perspectiva de la vida, que no tenga sentimientos, emociones, que no tenga saberes previos, Génesis? No, pues. Por eso es que la importancia de Freire, ¿no? La importancia de Freire. Son pocos los profes que consideran los saberes previos, ¿no? Hay profes que siempre consideran los saberes previos y dónde vives, ¿no? Me acuerdo mucho el año pasado dicté para Pativilca y empezaba a preguntar, ¿no? A los chicos sobre el río, dónde viven, para tratar de entender un poco, ¿no? Para tratar de entender su realidad, porque de lo contrario, imagínense que yo les enseño como si fueran chicos de Lima, ¿no? No es así. Los jóvenes tienen una perspectiva. Entonces, de eso se trata el texto, ¿no? Bien, entonces acá dice que este tipo de educación se ve en los comienzos de la educación obligatoria, ¿no? O sea, ¿cuál? La bancaria, ¿no? Donde depositas conocimiento. Y el niño es una caja vacía. Bien, vamos muchachos. Primera pregunta, ¿Freire se ocupó de la educación de las clases bajas? Se ocupó, quiere decir que le interesó, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta en las 6? Le interesó las clases bajas de Brasil. Si hay un interés, que hay una preocupación. Excelente. Vamos marcando. Hay una preocupación. Ocuparse ahí es preocuparse. Preocuparse. Muy bien, marcamos. 6A. 7. El texto trata sobre, bueno, lo dijeron bien, ¿no? Ahora sí ya lo tenemos más claro. El concepto de pedagogía de la liberación y cómo es que se aplica en la sociedad. Excelente, ¿no? 7C, vamos, muy bien, 7C, vamos bien. 8. Cuando el autor menciona que la pedagogía de la liberación se entiende como un proceso de renovación en el cual, mira lo que dice, el diálogo y la reflexión son dos constantes a tener en cuenta, ¿qué podemos inferir? A ver, voy a borrar las alternativas porque tú ya estás leyendo. Tranquilo. ¿Qué podemos inferir si me dicen que el diálogo y la reflexión son constantes? Podemos inferir que los profesores tienen que conversar con sus estudiantes. ¿Qué más podemos inferir?
que buscamos desarrollar qué tipo de pensamiento. Pregunta, si quieren diálogo y reflexión, apuntan a desarrollar qué tipo de pensamiento. ¿Cómo se llama ese pensamiento? ¿Alguien sabe cómo se llama ese pensamiento? Ah, muy bien, pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, ¿ya? Pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión. Claro, cuando dialogas expones tu punto de vista. Crítico, reflexivo. Entonces, muchachos, recuerden, cuando ustedes tengan preguntas sobre la inferencia, si ya comprendieron el texto, ustedes elaboren sus propias conclusiones, no lean las alternativas. ¿Qué pasa si yo termino de leer el enunciado y leo las alternativas? Va a pasar que me voy a condicionar, va a parecer que una de las alternativas suena bien, no sé. Tengan mucho cuidado. Ustedes primero tienen que reflexionar y anotar, si es posible, sus propias conclusiones. Y con esas conclusiones, ir recién a las alternativas. Por eso las he borrado. Porque la costumbre del postulante, ¿cuál es? Lees y vas a las claves. Esta no es, esta no es. No, no es así. Concéntrate. Vamos a entonces, ahora sí. ¿Cuál sería la respuesta adecuada en la 8? Demasiado pragmático a veces somos, ¿no? Sí, muy prácticos, ¿no? La A, pues claro, ven, ahí está. ¿Quién es el actor principal en la pedagogía de Freire? Si queremos dialogar y que reflexionen. ¿Quiénes son los actores principales? ¿Quiénes son? Los estudiantes, ¿no? Y son los estudiantes los que tienen que dialogar, ¿no? Pero a veces, cuando el profe dialoga con los estudiantes, ¿qué dicen? Ese profe está perdiendo el tiempo, ¿no? O ese profesor no está enseñando, ¿no? Quieren que el profesor transmita todo, ¿no? El sustantivo es esto, muchachos, y la categoría gramatical, la nota, ¿no? Definición, ¿no? Concepto. Eso no es educación. ¿Ven? 9. Respecto a la educación bancaria, denominada por Freire, ¿qué podemos afirmar? A ver, voy a borrar acá. Borro aquí, borro aquí, borro aquí. Mira, atento. En la pregunta 9, cuando acá dice qué podemos afirmar, yo tengo que regresar al texto. ¿Dónde está esto? A ver, ¿ya lo viste? Ahí al costado, mira. Dice, respecto a la educación bancaria, ahí está. ¿Qué se puede afirmar? Se puede afirmar que se aleja de toda vivencia y reflexión en relación al aprendizaje. ¿Te das cuenta? Mira, mira, eso que acabo de encontrar es aquello que se puede afirmar, porque es lo que se dice. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo subrayaste? Subráyalo. Y ahora quiero que encuentres eso entre las alternativas. Quiero que lo encuentres. ¿Ya? Quiero que lo encuentres. Si yo hago, ¿qué está mandando yo? Pero Carrillo es más dribbling, dice. A ver, avancemos. Después de una hora llega su comentario. A ver, dice, respecto de la educación bancaria, denominada así por Paulo Freire, ¿qué podemos afirmar? Que se aleja de toda reflexión, ¿no? Vamos, clave entonces, muchachos. Ahí está, ¿ves? Muy bien, muy bien. Si se aleja de toda vivencia y reflexión, eso quiere decir que si se aleja, no aproxima, pues. Los aleja de su realidad, ¿no? Claro, ahí está, muchachos. Y aquí está, mira, la realidad. O sea, todo eso es equivalente. ¿Ves? Bien. Recuerda entonces, ¿ah? Si hay una pregunta que te diga, se afirma, ¿qué hacemos? A ver, ¿quién me dice? Si hay una pregunta que dice, se afirma, ¿qué hacemos? Regresamos al texto. ¿Ya? No te olvides. Si hay una pregunta que dice, se afirma en el texto, regresamos al texto. 10. Si la educación bancaria fuera análoga a la pedagogía de la liberación, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nos ponemos acá. Y si fuera al revés, si fuera que una educación bancaria
fuera parecida a lo que propone Freire, probablemente, voy a borrar las alternativas porque tú ya estás leyendo. Probablemente, ¿qué pasaría? Que tendríamos estudiantes más que, ¿Mm? Más críticos. ¿Qué más? Probablemente tendríamos estudiantes más que, más reflexivos. Probablemente, ¿qué tendríamos? Más reflexivos, más críticos, un mayor conocimiento de nuestra realidad, ¿no? Un mejor conocimiento de nuestra realidad. Con eso ya puedes entrar recién. ¿Ya razonaste? Ahora sí, recién. Vamos. ¿Listo? ¿Respuesta? Dedito, ¿no? Claro, dedito. Ahí está. Y algo que quería mostrarte con esta clave es esta, mira. Buscaría desarrollar, ¿no? Algo que también puede aparecer en tu examen es la palabrita probablemente. ¿Por qué probablemente? Porque recuerda que es una pregunta de extrapolación, ¿no? Entonces no es absoluta. Probablemente buscaría desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Ahí. Bien, texto 3. La naturaleza, dice. Más que bondadosa madre, pérfida madrastra. Wow. Se mandaron con todo. La naturaleza, más que bondadosa madre, pérfida madrastra. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué la llaman así a la naturaleza? ¿Por qué el autor le dice que no es bondadosa, sino que es la madrastra? Madrastra, la madrastra connota maltrato, ¿no? Y ahí está el por qué, ¿no? Dice, ¿cómo nos engañas y burlas? Tú nos llevas de la infancia a la vejez y de la vejez al gran abismo. Muchachos, ¿a qué se refiere con el gran abismo aquí? Es cruel, ¿no? Nuestra vida es cruel, ¿no? Ajá. De la infancia a la vejez. Y después de la vejez, ¿qué hay? Ya no hay nada más. No hay otra etapa después de viejo, ¿no? El gran abismo, ¿qué connota? La muerte, ¿no? La muerte. Muy bien. Vamos a responder la pregunta 11. Dice, en el texto la metáfora pérfida madrastra. Pérfido significa traicionera, ¿no? Podría sustituir al vocablo pérfida madrastra. ¿A quién se refiere hoy que hemos trabajado? No, 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 pero lee bien, ¿ah? No te dice a qué se refiere, sino que te dice a ver, ¿a quién sustituye? O sea, ¿quién es la pérfida madrastra aquí? ¿Quién es la pérfida madrastra? La natura, la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí está. Miren bien, ¿ah? Si la pregunta es ¿a qué se refiere? Yo marcaría al engaño, está bien. ¿A qué se refiere? Pero la pregunta no es a qué se refiere. Dice, sustituye, o sea, sustitución. ¿Recuerdas? Viejo continente, Europa, sustitución. Felino, gato. ¿Te acuerdas? Hoy día la clase. Entonces, ahí la clave es la D. Vamos avanzando. A ver qué dice. Naturaleza, más que bondadosa madre, pérfida madrastra. ¿Por qué? Tú nos llevas de la infancia a la vejez y de la vejez al gran abismo, a la muerte. Persiguiendo bienes que nos huyen, persiguiendo. ¿No es cierto que tú persigues tu casa, tu departamento, persigues tener plata, ¿no? ¿A qué se refiere acá? Hay una crítica, muchachos. ¿A qué? ¿Críticas qué? ¿A qué? ¿Quién me dice? Persiguiendo bienes que nos huyen, atisbando soles que no existen. ¿Hay una crítica a qué? ¿Cómo se le llama eso? Vamos, vamos. ¿A qué? ¿Hay una crítica a qué? A lo materialista, Ricardo, claro. Persiguiendo soles que no existen. Entonces a veces, ¿no? Trabajas tanto, ¿no? Y ahorras tanto, te compras tu departamento y vino el COVID. ¿Y para quién quedó ese departamento?
¿Te lo llevaste? No. Pues por eso que hay algunos, como dicen ahí, ¿no? Que hay, gozan la vida, ¿no? De la disfrutan. Entonces ahí está. Plata como cancha. Tú nos das la sed de frescas aguas cristalinas y la fuente salvadora la pones lejos de los labios. Mira lo que hace mira lo que hace la naturaleza. Nos da la sed y la fuente salvadora, o sea, con la que vamos a saciar nuestra sed, la pone lejos, ¿no? ¿Qué significa esta metáfora? Que es algo imposible, ¿no? Nos inspiras el anhelo de subir a las alturas. Con hierros infrancables a las rocas de la tierra nos enclavas. Nos infundes a la esperanza de vivir eterna vida, claro. Todos buscan eso, la eternidad. Y a la nada nos arrojas sin piedad y con desprecio. Ujú, todos vamos a morir, ¿ah? No creas y nos tratas como el heno de los campos al insecto de las charcas. Mas, oh dura madre, dura, te perdono el trago más acerbo de la muerte. El trago más amargo, te lo perdono, el trago más amargo. Toda burla y todo engaño, te lo perdono. Tú nos diste la mujer. Algo que me llama la atención es la parte final. Tú nos diste la mujer. O sea, te perdono todo porque me has dado la mujer. No dice me diste a la mujer. Dice, tú nos diste la mujer. Como si la mujer fuera el consuelo, ¿no? O sea, la vida vale la pena vivirla porque hay una mujer. Como si fuera una qué. Un objeto, una cosa. Bien. Me gustó ese texto. Metafórico, vamos a marcar. Pérfida madrastra, ¿a quién se refería, muchachos? Marcamos a la naturaleza. Vamos poniendo las claves. Según lo leído, gran abismo, ¿a qué se refería? ¿A qué alude? Ahí sí dice a qué alude, ¿ah? Gran abismo, ¿a qué alude? A la muerte. En el texto, la fuente salvadora, ¿a qué se refiere? Me das la sed y la fuente con la que voy a saciar mi sed la pones lejos. La pones lejos. Entonces no encuentro con qué saciar mi sed. Entonces, si no encuentro con qué saciar mi sed, me siento insatisfecho. Mira, mira, me siento insatisfecho. Razona. Ajá, muy bien. Excelente, mira, razonamos ahí. Y vamos con la 14. ¿Ya tienes las claves ahí? Ya, listo. Vamos con la 14. De acuerdo con el texto, el término que se disocia de dura. A ver, a ver, a ver. Oh, dura madre. A ver, dura, ¿a qué se refiere? Que la vida es, la naturaleza es, la vida es cruel, ¿ya? Es severa, es fatal. ¿Cuál se va ahí? La templanza, ¿no? Que es algo positivo, moderado, ¿no? Ahí está. Muy bien. 15. Los siguientes términos son sentidos que según lo leído admite el término mujer. Bueno, acá dice que por la mujer, seguimos acá. Continuidad y perennidad. Mira, si no lo entendiste muy bien, yo te sugiero que lo razones así. Si continúas, eres perenne. Y si eres perenne, subsistes. ¿Cuál de estos tres términos no se asocia, no está dentro del campo? ¿Cuál? Mira cómo lo he razonado, ¿ah? Mira, mira cómo lo he salvado en el examen de admisión. Continuidad, perennidad, subsistencia, están dentro de un mismo campo. ¿Cuál es el que no se vincula? La fecundidad. No hay ningún rastro verbal que me lleve a la fecundidad, ¿no? Repito, no hay ningún rastro aquí que me lleve a la fecundidad. Ah, muy bien. No hay ningún rastro ahí que me lleve a la fecundidad. No hay ningún rastro. Ricardo, ¿a qué información te refieres? Esa información vale millones. Ahí está. Bien, muchachos. Bien, ahora a modo de finalizar, tenemos un último texto. Hemos entrado un poquito tarde porque no tenía el enlace. Ah, ya. Texto 4, a ver, rapidito. 5 minutos lo hacemos. Dice, la expresión hecho científico, ¿a qué alude? ¿A una investigación? Muchachos, razonen, si hay un hecho científico, ¿cómo tendría que ser la investigación? ¿Cómo podría ser?
Si es un hecho, es algo que se verifica, ¿no? Razona conmigo. Si es un hecho, es algo que se observa. Entonces podría ser una investigación de qué tipo? Rigurosa, podría ser profunda. Verídica no, ¿ah? Porque, a ver, les explico. ¿Por qué verídica y por qué creíble no? Porque la ciencia no se basa en creencias. Mira, razonemos, Marjorie, un poquito. La ciencia no se basa en creencias, la ciencia se basa en, justamente ¿en qué se basa? En hechos. Y aquí dice creíble, aquí dice verídica, ¿no? Entonces, como la ciencia se basa en hechos, yo pienso que es más el rigor o la profundidad. Y me voy más por el rigor científico, ¿ah? Para mí podría ser esta. Vamos a ver. Pregunta 17. El texto informa básicamente que nuestras emociones y sentimientos. 18. Resulta falso con lo expuesto sobre el estudio del beso matutino. Muy bien, ¿qué te acaban de dar en la 18? ¿Qué te acaban de dar en la 18? El tema, ¿no? Ajá, muy bien, Ricardo. El beso matutino. Ajá. ¿Y cuál es el enfoque? ¿Qué destacan del beso matutino? Un estudio sobre el beso matutino. ¿Qué se concluye sobre la alquimia sexual? Bien, miren, nosotros sabemos ya que la alquimia era la búsqueda de la piedra filosofal, ¿no? La alquimia tiene que ver con la química, ¿no? Hay una química sexual. Entonces veamos ahí. 20. Si no se pudiera estudiar nuestra química interna en relación con nuestras emociones y sentimientos. O sea, sí se puede estudiar, pero si no se podría, pues fácil, no se podría llegar a muchas conclusiones, ¿no? No se podría llegar a conclusiones, ¿no? Yo pienso que la clave ahí podría ser, claro, es extrapolación. Mira, mira, podría ser la C o podría ser la D, ¿no? Porque dice, sería imposible descubrir la causalidad de nuestra conducta sexual o seguiría, el ámbito sexual seguiría siendo todo un mito, ¿no? Entonces ahí tengo dos posibles respuestas. Bien, leemos el texto, por favor. Son dos párrafos. Un estudio alemán, un estudio alemán ha analizado las consecuencias del beso matutino, ese que se dan los cónyuges al despertarse cuando se van a trabajar. Ajá, a mí yo no me voy a trabajar sin un beso de mi esposa, por si acaso. Mm, Ya es ley, es ley. Los hombres que besan a sus esposas por la mañana pierden menos días de trabajo por enfermedad. Mira, mira lo que hace ese besito. Tienen menos accidentes y ganan un 20% a un 30% más y viven 5 años más. Ahí está. Para Arthur Sasbo, uno de los científicos autores del estudio, la explicación es sencilla. Mira, ahí está la explicación. Qué buen texto. ¿Cuál es la explicación? Ahí está. Los que salen de casa dando un beso empiezan el día con una actitud más positiva. Es cierto, no podemos negarlo. Es un hecho científico que existe una química interna que se relaciona con nuestras emociones y sentimientos, con nuestro comportamiento, ya que hasta el más sublime está conectado a la producción de alguna hormona. Ajá, es un hecho científico, es un hecho contundente. No hay una causa y un efecto en la conducta sexual, sino eventos físicos y químicos. O sea, ¿cómo se explica todo? Por la física y la química. Muy bien. Dice, afectivos y comunicacionales que se conectan de algún modo, que interactúan y se afectan unos a otros. Existe sí una alquimia sexual, pero, hey, ñaño, atento, si aquí aparece un pero, yo subrayo lo que va después. O sea, hay una alquimia, pero, dice, pero se relaciona con los significados que le damos a los estímulos. Y esto es con el poder de la cultura, que serían interpretados por cada uno que los vive de acuerdo con sus recursos personales y su historia. Esperemos que estos estudios en un futuro nos conduzcan a descubrir las implicaciones farmacológicas para aliviar las penas de amor. O sea, mira, ¿qué dice? Si seguimos investigando con el tiempo, vamos a crear fármacos de amor, ¿no? ¿Necesitas oxitocina? Vas y compras tu pastilla de oxitocina. ¿Necesitas serotonina? Vas y compras tu serotonina. Yo acá tengo mi serotonina. Entonces, miren, la química del amor. Bien, hecho científico que alude a una investigación, ya, ¿cuál marcamos? Es un hecho científico, una investigación, marcamos 16B.
Doy la clave, rigurosa. ¿Listo? 16b. 17. El texto informa que nuestras emociones y sentimientos tienen una química, pero también tienen un componente cultural. Vamos. ¿Qué dice al final? Todavía no descubrimos todo, ¿no? En un futuro. Entonces, nuestras emociones y sentimientos todavía no los hemos comprendido, ¿no? Nos falta. Clave 17. Avión. Avión, anótalo, claro. No han sido todavía. Por eso es que en la parte final del texto dice todavía, ¿no? Todavía. Resulta falso con lo expuesto sobre el estudio del beso matutino sostener que los sujetos eran varones casados. Consideran la salud física de los implicados. Vamos a ponerle verdadero, ¿ya? Verdadero, verdadero. Sus resultados respaldan lo señalado en el texto, verdadero. Requirió de una gran inversión para su ejecución. ¿Se menciona la inversión? Un beso matutino se requiere. ¿Se menciona esto? Esto es ajeno, ¿no? Y si es ajeno, chau. Dedo, 18 dedo. 19. Se concluye el texto que la alquimia sexual ujú, ¿es un mito? No, no puede ser un mito. ¿Es un mito? ¿Es solo un mito? No. ¿Es subjetiva debido a que depende de múltiples variables? Puede ser. ¿Debe mantenerse en la pareja? ¿Debe? No. ¿Refuta el estudio? No. Mira, por descartes ahí. Te dice, la alquimia sexual es subjetiva. O sea, tú tienes las hormonas, pero no todo es hormonal. Recuerda que hay un componente social, las costumbres, ¿no? Última pregunta. Si no se pudiera estudiar nuestra química interna en relación con nuestras emociones y sentimientos, ¿qué pasaría? A ver. Si no podríamos, no pudiéramos estudiar nuestra química interna. Ujú. Nos quedamos con el mito, ¿no? Parece, claro. Por ahí algo se ha explicado, ¿no? Descartamos la A, dice, no sería posible inventar, no, no se sabe. La alquimia sexual ya no sería semejante a nosotros, pero no semejante. Sería imposible descubrir la causalidad. No se puede decir si es imposible o no, pero lo que sí podríamos afirmar, y con esto cierro, es que podríamos seguir teniendo un mito para el hombre. Podría ser un mito todavía, ¿no? El ámbito sexual. El ámbito sexual se explica por hormonas, ¿no? Entonces, si no pudiéramos estudiar nuestra química interna, no podríamos llegar a esa conclusión. 20, dedito. Bien, te dije, ¿no? Lo hemos hecho rapidito. Muchas gracias por seguirme, por prestar atención. Cuídense mucho. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, estimados estudiantes. Gracias a todos. Gracias a todos. Espero que les haya gustado la clase. Les paso las diapositivas, ¿ya?